próximo 23 de marzo se van a cumplir 30 años del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Y en ese contexto, pues han ocurrido cosas recientemente. Destacaría rápidamente alguna de ellas. Un juez del Estado de México determinó que Mario Aburto, el asesino confeso de Colosio, debió haber sido juzgado con base en el Código Penal de Baja California, donde fue asesinado Colosio, y no con base en el Código Penal Federal, y no debió haber sido sentenciado a 40 años, sino a 30, que es el máximo que establecía en ese momento el Código Penal de Baja California. Esta decisión aún está siendo revisada, está en manos, si mal no recuerdo, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Suprema Corte, y bueno, todavía no hay una decisión definitiva al respecto. Pero luego nos enteramos, porque así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, que desde abril del año antepasado reabrió la investigación del caso Colosio. Entrevistó a una buena cantidad de personas, les tomó su declaración y pues ha llegado a la conclusión de que hubo un segundo tirador en ese homicidio, un hombre que entonces se desempeñaba como agente del CISEN. Y un tercer hecho son las declaraciones del día de ayer de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, próximo candidato al Senado de la República, quien pidió dar la vuelta a la página y pidió que se deje de utilizar para efectos electorales el caso del asesinato de su padre, y de plano le dijo al presidente López Obrador que indulte a Mario Aburto. De todo esto vamos a hablar con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy bien, Pascal, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Oye, pues un resumen muy apretado de cosas que han pasado en los últimos meses en torno al caso Colosio. ¿Qué reflexiones te suscita todo ello? Has hecho una síntesis perfecta de una serie de cuestiones que en realidad, desde el punto de vista estrictamente jurídico como abogado, te diría, nos resultan absurdas, por decirlo lo menos. Respecto a la primera, creo que hay una razón muy suficiente para lo que consideró el juez de distrito, y vamos a ver lo que dice el ministro Pardo Rebolledo en su proyecto de resolución. Uh-huh. Yo soy de los que creo que efectivamente debió haberse aplicado el Código Local del Estado de Baja California y no el Código Federal. Uh-huh. El hecho de que se haya ejercido la facultad de atracción cambia la competencia, es decir, que no lo juzgue un juez local sino un juez federal, pero no cambia la ley con la cual debe ser juzgado. Uh-huh. Es decir, sino tan solo la autoridad que la debe aplicar, pero no el cambio de ley. Sí. Entonces es muy posible, y así lo escribiste en Excelsior, además, hace es unos meses. Muy posible que la resolución de la Suprema Corte sea en ese sentido, con lo cual, ¿qué produciría en términos efectivos? Que reduciría la sentencia de 40 uh-huh. a 30 años, mismos que están pues prácticamente a punto de cumplirse, como tú lo señalabas hace unos minutos, sí. Dado que fue detenido de manera inmediata. Uh-huh. Y a partir de ese momento, es decir, del día 23 de marzo de 1994, comienza el periodo de detención y por lo tanto la cuenta de sanción. Y tendría que quedar libre, aunque evidentemente no exonerado, es decir, habría cumplido el máximo de la sentencia. Habría cumplido. Sí. Entonces ya no cabría, y viene aquí la segunda cuestión, pues ni el indulto, ¿verdad? ¿De qué lo vas a indultar? ¿Qué pena le vas a perdonar si ya la cumplió? Es decir, el indulto entonces es una solicitud que no viene al caso. Sí. Es muy noble la solicitud del alcalde Colosio Riojas en el sentido de olvidar el asunto y de ya no manosearlo.
pero no tiene ningún efecto, no tendría ningún efecto de naturaleza jurídica, ni tendrían que realizar trabajo alguno las Sí. autoridades. Oye, Pepe, el indulto sigue siendo una figura legal. Tengo esa duda. Sé que se Sí, aplicó en el... es una figura complicada y a veces contradictoria. Ajá. La Constitución, en el artículo 89, que da las facultades presidenciales, todavía le otorga al presidente la facultad de conceder el indulto en algunos delitos conforme a las leyes, dice, Uh-huh. conforme lo dispongan las leyes. Y aquí es donde viene parte del problema, Pascal. Uh-huh. Las leyes son en parte muy cortitas, muy omisas Uh-huh. y en parte muy contradictorias. Uh-huh. ¿Qué nos dicen las leyes en materia federal? Bueno, le da facultad al Ejecutivo para, en el artículo 73, para indultar en materia de delitos políticos Uh-huh. o de sustituir las sanciones. Esto no fue un delito político, fue un delito contra un político. Uh-huh. Pero hasta donde se sabe, porque además no se sabe nada, no tuvo razones políticas. Por lo menos en 30 años el culpable no ha dicho por qué lo asesinó. Bueno, estamos conversando con José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, sobre hechos que han ocurrido en torno del próximo cumplimiento del 30 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pepe, a menos de que quisieras abundar algo respecto a los dos primeros puntos, me gustaría que ahora pues habláramos del comunicado de ayer de la Fiscalía General de la República, que da cuenta pues de la existencia, cosa que no, digamos, no es una primicia porque ya había sido parte de las investigaciones e incluso hubo gente que fue a la cárcel por eso, pero da cuenta de la existencia de un supuesto segundo tirador en ese hecho, en ese magnicidio. Sí, como no, Pascal. Nada más para terminar lo del indulto. El indulto que contiene el Código Penal, artículos 97 y 97 bis, es a petición de las cámaras del Congreso o por sí mismo el presidente de la República, no por petición de algún familiar ni cosa por el estilo, Uh-huh. y puede contener el perdón, digamos, de algunos delitos casi formales, que tomaron carreteras, que portaban armas, pero no delitos tan graves como pueden ser el homicidio, el secuestro, la violación, etcétera. Voy a tu pregunta, Pascal, lo del segundo tirador que aparece o reaparece después de 30 años en el asunto de Colosio. Esto no tiene nada que ver con la situación de Aburto. Podrían aparecer cómplices o copartícipes, no 1, 10, 100. Esto no cambia la culpabilidad de quien está ahorita como único responsable. Podrían aumentar el número de responsables, pero no libera a ninguno, no sustituye, puesto que esta es una responsabilidad ya probada y no impugnada ni siquiera por el propio responsable, por el propio sentenciado. Entonces, esto no tiene que ver una cosa con otra, no debemos confundirla. El segundo tirador, según nos dicen la Fiscalía y nos dicen los medios, es una persona que estaba en el evento, que a lo mejor conocía a Mario Aburto, etcétera. Esto no te da posibilidad de enjuiciarlo como segundo o como partícipe del delito. Hay cuestiones en un proceso penal, Pascal, que tiene que probar la Fiscalía y hay otras cuestiones que tiene que probar el acusado. Uh-huh. Esta es de las que tiene que probar la Fiscalía. Es decir, que ese señor, que ahora llaman segundo tirador, Uh-huh. participó en el delito, disparó, o fue cómplice, o pagó porque se realizara, etcétera. Tiene que probarlo, no tiene que suponerlo. No Es decir, tiene que... no basta, como dice el comunicado, que
Bueno, menciona algunas cosas, pero digamos las sustanciales que tenía la ropa manchada con la sangre de la víctima, es decir, de Colosio. Bueno, yo creo que se mancharon de sangre hasta las personas que, según vimos, trataron de auxiliar al herido y después fallecido, ¿verdad? Es decir, eso o las personas que estaban cerca o incluso pudo haber sido este disque segundo tirador quien lo hubiera llevado, a lo mejor el taxista que llevó a Burto o el quien le vendió la pistola, etc. Eso no lo hace partícipe de un homicidio, salvo que se pruebe. En cuanto a la prescripción Sí. del delito, ¿qué es lo que opera en este caso? Bueno, en materia federal, este delito tenía, si no mal recuerdo, una pena en materia federal mal aplicada, repito, de 20 a 40 años. Por lo tanto, su pena de prescripción o su lapso de prescripción hubiera sido de 30. Está a punto de prescribir dentro de mes y medio. Ya. Entonces aunque haya habido 1 o 10 copartícipes más, ya no hay posibilidad de enjuiciarlos ni de castigarlos. ¿Hay posibilidad hasta el 23 de marzo o no? Hay posibilidad, habría posibilidad. Sí. Te digo, te estoy citando de memoria las penalidades y por lo tanto la prescripción. Sí. Pero si está fuera de 30 años, como creo que es, así sería. Y si aplicas el Código de Baja California, que es un poco menor la pena, pues entonces ya prescribió todo. Ya prescribió todo. Entonces sí es importante saber en este caso también el de la prescripción es importante saber qué código tendría que aplicarse. Sí, porque posiblemente el de Baja California pudiera ser, hablo de memoria, nuevamente lo digo, de 20 a 30 años. Entonces, en el año 25 prescribió todo. Entiendo. Pues Pepe, gracias por aclararnos todas estas cosas. Al contrario, Pascal, y qué gusto poderte saludar. Gracias a José Elías Romero Apis, un abrazo. Y bueno, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el presidente López Obrador dijo hace un momento en su conferencia mañanera que como se trata de un crimen que dañó al país, no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información, y los que deben resolver son la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, y menos porque hablamos de la estabilidad política. Vamos a escuchar. De un crimen que dañó mucho al país y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza. No se puede permitir la impunidad. O sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo. Pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son los que deben de resolver? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política